Pues me da mucho gusto estar aquí el día de hoy en esta mesa sobre ética en la ciencia. Todos sabemos que la ética es fundamental, no solamente en el avance del conocimiento científico, sino en la vida de una sociedad. Pero ahora nos vamos a enfocar el comportamiento profesional esperado en la ciencia. Y tengo aquí a mis distinguidos colegas que realmente son los que van a discutir sobre estos distintos temas. Nada más los quiero mencionar para ustedes. Está, por ejemplo, para la actividad científica en particular, pues tenemos yo puse como distintos puntos, ni siquiera tienen que ser en este orden. Me gustaría nada más mencionarlos como puntos donde nos afecta un comportamiento ético, que es el caso de los artículos. Por ejemplo, algunos puntos relacionados son la responsabilidad de los coautores en la calidad e integridad del trabajo que se presenta, el citar a los otros trabajos, el incluir a autores que hayan hecho una contribución significativa al trabajo. En el caso del arbitraje, pues debe ser justo, objetivo, completo. En el caso de los conflictos de interés, estos se deben declarar cuando la gente participa en comités, porque el tener un conflicto de interés puede dañar a algún otro colega o algún trabajo. En el caso de la comunicación pública, pues es muy importante que los científicos presenten los hechos científicos, los que corresponden a su trabajo de investigación, y que pongan aparte, que declaren cuáles son sus opiniones personales, que también son válidas, nada más hay que distinguirlas. Es un asunto que se ha abierto y se ha discutido mucho en los últimos años, es el caso de tener un ambiente de trabajo seguro, libre, abierto, y que no haya pues intimidación o haya acoso, hostilidad en ese ambiente, y eso es responsabilidad de todos los académicos. En el caso de los estudiantes, pues tiene que haber siempre un tratamiento respetuoso, alentador, dar crédito al trabajo de los estudiantes y tener esta sensibilidad del desbalance de poder entre un estudiante y pues los profesores o asesores. Entonces, pues tiene que haber mecanismos para atender en el caso de faltas de conducta en este código ético, y luego debe haber mecanismos también para interaccionar con los estudiantes en su problemática en particular. Entonces, una cosa muy importante que yo veo es que discutamos aquí con nuestros invitados algunos de estos puntos, no todos, pero se los pongo como un resumen de lo que presenta el Código de Ética y de Integridad Profesional de la American Geophysical Union. Y una cosa muy interesante que a mí me gustaría que pasara en México es que en las sociedades científicas, por ejemplo en la Sociedad Mexicana de Física, en el Sistema Nacional de Investigadores, en la Academia Mexicana de Ciencias, hubiesen estos códigos de ética donde todos nos comprometemos a fomentar un comportamiento integral y ético. Entonces tenemos aquí al doctor Tonatiuh Matus, que viene como excoordinador de posgrado del CIMBESTAB y que va a hablar de la parte de los estudiantes. Y ya tenemos al doctor Luis Godínez, director del Sistema Nacional de Investigadores, que nos puede hablar desde su experiencia en todos los aspectos relacionados con los investigadores y la investigación científica. Entonces, lo único que quiero puntualizar es que esta mesa tiene solamente una hora y nos vamos vamos a escuchar a nuestros ponentes. Entonces, les queríamos solicitar a todos que quien tenga preguntas, escriba sus preguntas, y va a haber estudiantes en las filas que van a ir recogiendo esas preguntas para llegar a la mesa. Porque como si tuviéramos pues una tarde completa, nos ponemos aquí a discutir, y sin embargo ahora es un periodo finito, y yo los invito para que si tienen muchas inquietudes, pues al final puedan acercarse a los ponentes sobre todas sus inquietudes. Pues muchas gracias, y si quieren empezamos. No sé quién de ustedes dos les gustaría. Yo creo que podemos quitar esta diapositiva para que ustedes nada más pues vean qué tipo de problemas se presentan acerca del comportamiento ético y en nuestra profesión. Y entonces vamos a
quitar esto, pero hay que apagar esa lucecita. Y bueno, pues es un diálogo, no son presentaciones, pero en este diálogo vamos a tener que hacer este sistema de preguntas por escrito para que podamos acabar en un periodo breve. Pues doctor Luis Godínez, por favor, muchas gracias. Ok, bueno, pues buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Física. Aprovecho también para mandarles muchos saludos. Me encargó, está viendo el teléfono la doctora Tagüeña, física, me encargó mucho que les saludara a todos. Y bueno, pues voy a empezar platicándoles un poquito sobre el tema de ética desde la óptica del SNI, desde la óptica del Sistema Nacional de Investigadores. Es decir, desde la óptica de un programa que tiene un recurso federal que administra a una serie de miembros. Como todos ustedes saben, voy a hacer un poquito la descripción del sistema, pues el Sistema Nacional de Investigadores es básicamente una acreditación, es una acreditación sobre investigación, no es una beca, es más bien un premio. Entonces, cada año el Sistema Nacional de Investigadores, el CONACYT, emite una convocatoria para miembros que ya son vigentes o nuevos miembros o miembros de reingreso no vigente al sistema. En esa convocatoria se especifica, bueno, tenemos diferentes áreas, son 7 áreas en el SNI. La primera es, el área 1 es físico-matemáticas, la 2 es químico-biológicas, la 3 es medicina y ciencias de la salud, la 4 es humanidades, las 5 son ciencias sociales y administrativas, la 6 es biotecnología y ciencias agropecuarias y las 7 son ingenierías. Entonces, como verán, lo que se trata es de cubrir todo el espectro de generación de conocimiento. Y fruto de esta convocatoria se hacen evaluaciones. Este año hicimos una evaluación de alrededor de 12.500 solicitudes entre los nuevos ingresos, los reingresos no vigentes y los reingresos vigentes. El sistema en 2017 tuvo alrededor de 27.200 miembros. El próximo año estamos calculando, ya estamos terminando la evaluación y estamos en el proceso de revisión. Calculamos que vamos a ser 28.600 o 28.700 miembros del sistema. Tenemos un crecimiento como del 6 o 7% lineal en los últimos años. Entonces, estos 28.700 investigadores que seremos el próximo año, pues son los miembros del SNI y están distribuidos en 3 niveles. Tenemos el nivel 1, 2 y 3, además de un nivel de candidato que es un nivel que se da para los que van a evolucionar a nivel 1 o que se espera que lleguen a nivel 1. No es un nivel formalmente, es un nombramiento que se da por 3 años y se puede dar una excepción de 1 año más para llegar al nivel 1. Si uno no hace ese salto a nivel 1, entonces ya no puede ser candidato, solamente puede ser candidato una vez. Como todos los programas de CONACYT, el SNI pues evalúa sobre méritos. Entonces estas solicitudes tienen asociados productos de investigación o de innovación. La evaluación se hace por comités de pares, cada una de estas 7 áreas tiene un comité, son 14 miembros en la comisión y después hay una comisión revisora que tiene 7 miembros para las solicitudes que se tienen que revisar por segunda vez a solicitud de los interesados o interesadas. Entonces, bueno, pues es un sistema que a los miembros les otorga una distinción y cuando cumplen con un requisito administrativo también les asocia un estímulo económico, entonces está asociado a un recurso público. Los nombramientos tienen una duración de 3, 4, 5 años para los primeros niveles y hasta de 10 para el nivel 3 y de 15 después de ciertas condiciones ya de edad y de permanencia. Y pues es una revisión que se hace en estos periodos y que se hace básicamente sobre los productos de investigación o de innovación. En los primeros niveles, en el nivel 1, se enfoca uno más hacia producción cuantitativa y menos sobre criterios de evaluación cualitativa, y en los niveles superiores es más cualitativo y menos cuantitativo. Y eso se hace básicamente, insisto, sobre los productos. Entonces, tocando ya el primer punto que mencionabas en la lista, pues ahí es donde encontramos la mayor parte de los problemas de ética en los productos. Los productos de investigación, como todos sabemos, son básicamente los artículos. Los productos de innovación es la propiedad intelectual o propiedad industrial. Esta última, pues está por su carácter legal, está un poco más acotada, es menos problemático distinguir los problemas éticos,
Y en los productos de investigación es donde hemos tenido más los problemas de generación de estos productos, que básicamente son, los voy a mencionar, básicamente son estos tres, son plagio, es decir, que pedazos o artículos completos se copian y se incorporan a otro trabajo, sin dar el crédito, sin referenciarlo, es decir, se apropian. La manipulación de datos, que también es algo que se puede identificar, y la falsificación también de datos. Esas tres cosas son básicamente las que operan en estos productos. El SNI recibió desde hace muchos años ya algunas acusaciones de conductas incorrectas en este sentido, y en 2006 se crea en el SNI la Junta de Honor. Entonces, la Junta de Honor es una junta que analiza los casos que tienen que ver con falta de ética de los miembros del SNI. Es importante acotar que son faltas de ética con respecto al programa. Es decir, alguna vez alguien dice, oye, yo quiero acusar a fulano o fulana de tal, de que tiene un contrato de 40 horas en su institución, por ejemplo, y pues no asiste a las 40 horas, ¿no? Y entonces nosotros decimos, bueno, eso no es un tema del SNI porque no tiene que ver con los productos ni con el programa. En la Junta de Honor analiza entonces los casos, aquellos que son procedentes, hace un análisis completo, hace una investigación, y como es un programa público, pues tiene como un espejo las sanciones asociadas a la función pública. Es decir, las sanciones en el SNI para investigadores miembros del sistema que cometen este tipo de faltas pueden ir desde una amonestación, por ejemplo, privada, una amonestación pública o el equivalente a una inhabilitación. Pero es una inhabilitación para el SNI, para el programa. Entonces puede ser que ya no puedas pertenecer al sistema por algún periodo, hasta por 20 años, dependiendo de la magnitud y del resultado de la investigación. Entonces, pues acotando, bueno, hice una breve descripción del programa y de lo que yo voy a hablar, que es un poquito desde la óptica del programa, pero con respecto a los productos de investigación, digamos que entonces los principales problemas son estos, los de plagio, manipulación y falsificación de datos, que sí se dan, que es relativamente fácil, ¿no? Identificar que se dieron porque hay pruebas específicas de eso, y esas son las sanciones que se asocian a eso. Yo quisiera destacar, que estaba también en la diapositiva que presentaste, que generalmente los trabajos de investigación pues cada vez más asocian trabajo multidisciplinario y colaboraciones, ya no es trabajo nada más de una persona, ¿no? Entonces es trabajo de varias personas y los productos también tienen asociadas a varias personas, y muchas veces en estos comportamientos incorrectos, en estos comportamientos no éticos, pues la responsabilidad de haber hecho alguna plagio, alguna falsificación o alguna manipulación de datos es de algún autor, no necesariamente de todos. Y sin embargo, cuando se hace el análisis, tiene uno que tener mucho cuidado cuando el nombre de uno está en las publicaciones, porque hay una corresponsabilidad siempre, ¿no? Entonces es importante cuidar eso, porque aunque alguien haya sido quien manipuló, por ejemplo, algún dato, alguna gráfica, alguna figura, pues de todas maneras todo el trabajo es el que está en cuestionamiento y todos los coautores comparten cierta responsabilidad. Entonces ese es un tema importante, porque nos ha ocurrido que la gente dice, pues que yo no sabía, ¿no? O sea, a mí me mandaron el artículo, yo lo vi, me pareció que estaba bien, y la verdad es que uno tiene que ser responsable, así como del crédito, pues también de los problemas que en un momento dado se pueden dar cuando uno de estos productos tiene un problema, ¿no? Ese es para el caso particular de los artículos. El caso de la propiedad intelectual está mucho menos difuso, porque ahí en la propiedad intelectual está muy claro quiénes son los autores desde el registro, y también quiénes son los que explotan la propiedad, que muchas veces ese es el tema, ¿no? En un producto industrial a veces quien financia el desarrollo pues se queda con la explotación, pero la autoría es otra cosa, no necesariamente es lo mismo, y eso está muchas veces determinado desde el planteamiento del desarrollo del proyecto mismo. Entonces ahí tenemos en general menos problemas. Con respecto a artículos, quizá es un buen punto para empezar, ¿no? Una pregunta nada más rápido, para precisar, si se descubre que en la Junta de Honor que un artículo tiene un problema de falsificación o plagio, ¿se sanciona a todos los participantes? Es lo que entendí. En principio sí, ese es el punto, se sanciona a todos los responsables. Por supuesto hay diferente nivel de responsabilidad, ¿no? Entonces la sanción puede ser diferente, y te digo que tiene esta ventana, ¿no? Puede ir desde amonestaciones hasta
el equivalente a una inhabilitación, que lo que quiere decir es que no perteneces al SNI o no puedes pertenecer en cierto tiempo, y eso depende de la responsabilidad de cada quien. Ok, pues muchas gracias, Luis. Bueno, si quieres, seguimos adelante con Tonatiuh. Bueno, también muchísimas gracias por la invitación. Además, quiero felicitar mucho a los organizadores porque escogieron este tema. Imagínense en un país donde 8 gobernadores ahorita están presos o están acusados, están prófugos, la ética se convierte en un tema muy, muy importante. Y qué bueno que hablamos de esto porque ojalá que los físicos no caigamos en un tipo de corrupción o un tipo de faltas de ética como lo están haciendo, se está ahorita promulgando en México. Además estamos en un momento, pienso yo, que también muy grave y que tiene que ver también con la ética, puesto que el cuate que puede apretar el botón de las bombas atómicas ni siquiera cree en la ciencia. Entonces yo creo que los físicos, los científicos en general, tendremos que convencer sobre todo a la sociedad de que los científicos tenemos razón, o por lo menos tenemos más cercana la verdad de lo que está sucediendo en la naturaleza que pues un político, y ahorita no podemos decidir las cosas de si esto es real o eso no es real por el partido político al que pertenecemos. Entonces yo creo que un tema como esto sí es muy importante. Entonces, déjenme platicar un poquito de lo que yo lo voy a ver desde la perspectiva de un investigador que ha trabajado en todo esto y cómo lo ha visto. En principio, yo tengo que empezar diciendo, pues sí, efectivamente, la ética está basada en los códigos morales, y los códigos morales, la moralidad se inventa y es dependiente del espacio y del tiempo. Entonces, déjenme nomás así resumir rapidísimo como yo lo veo. Por ejemplo, para nuestras abuelitas y para nuestros mamás, pues había un código moral que era: si no llegas virgen al matrimonio eres terriblemente mal vista y eres hasta, no sé, en algunas sociedades era hasta echada de la sociedad y cosas por el estilo. Y afortunadamente aquí en México se inventó la pastilla anticonceptiva y ahorita ya hay un montón de métodos de prevención, y ahorita pedirle a una adolescente de 20 o 25 años, oye, tienes que estar virgen, pues eso es ofensivo, ¿no? Entonces estos códigos morales cambian con el tiempo y muy fuertemente, y dependen de cómo la sociedad los va diseñando para ser efectiva. Por ejemplo, para nuestras abuelitas, este código moral era muy importante. Pues un contacto del tercer tipo en esa época significaba un embarazo, y si no había soporte económico, eso hubiera sido terrible, ¿no? En cambio ahora, pues las mujeres ya con estas nuevas moralidades, con esta nueva sociedad, pues ya trabajan y tienen además soporte económico propio. Pero eso es otro tema. Bueno, ahora también cambian en el espacio. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver a los musulmanes, pues ellos pueden tener 3 o 4 mujeres, mientras que para los católicos tener más de una mujer, pues no es ético, ¿no? Digo, el resultado al final es lo mismo, todos tienen un montón de mujeres, pero para los de allá eso es éticamente malo, y para los de acá para los de acá es éticamente malo y para los de allá es éticamente positivo. Entonces la moral sí depende de las sociedades y depende de la manera en que lo vemos. Ahora, el código moral que ahorita tenemos, digámoslo así, para la ciencia, para los físicos y para toda la ciencia en general, es aparentemente el que tiene más artículos publicados y más citas, es el mejor científico. Pero esto tiene una consecuencia además económica y social, porque alguien que se considera un buen científico se le pone en mejores posiciones, tanto la parte de la universidad o de los lugares donde trabaja, pero además es una remuneración económica mayor. Entonces todo mundo trata de ser el mejor científico, y todo mundo entonces trata de tener más artículos y más citas. Pero esto conduce entonces a problemas éticos. ¿Por qué? Porque yo creo que el objetivo de la ciencia no debería, o de un científico, más bien de un científico, no debería de ser solo publicar. Inclusive antes, en el siglo XIX, los científicos, publicar no era tan importante, sino tener un resultado concreto. Y ahora, pues con toda la nueva forma de ver, de este tipo de a ver quién tiene más, entonces pues ahora publicar mucho significa tener mayor prestigio.
Bueno, tenemos casos extremos, por ejemplo, tenemos las grandes colaboraciones. Yo creo que las grandes colaboraciones científicas son excelentes. Yo creo que las grandes colaboraciones es uno de los grandes temas, y además una decisión que se tomó aquí en México y ha sido excelente. Tenemos colaboraciones, grandes colaboraciones en los astrónomos, en los físicos de estado sólido, y sobre todo los que son en el extremo, pues son los de partículas elementales, partículas experimentales. Y llegamos a tener artículos que tienen 1200, 1600 autores, ¿no? Y por lo tanto, pues encontramos de repente investigadores que tienen, no sé, 800 o 900 publicaciones con 50,000 citas, ¿no? Comparados con un matemático que cuando tiene 100 citas es ya un excelente matemático, pues 50,000 citas es algo así extra exagerado, ¿no? Entonces, yo creo que el código moral lo tenemos que ir cambiando y tenemos que ir fijándonos más en las cuestiones cualitativas, y posiblemente cuando empezamos a pensar más en que un científico, o sea, la física en particular, es una disciplina experimental, y el objetivo de la ciencia es entender el universo. Por supuesto, entender el universo para que después a la sociedad le podemos redituar de alguna manera, con ese conocimiento del universo, pues un beneficio, tanto en su calidad y su cualidad de vida. Pero de todos modos, si nosotros lo que queremos es entender el universo, pues más bien lo que tenemos que dar es ideas para poderlo entender. Decía Einstein inclusive, ¿no? Yo prefiero tener ideas que tener cualquier otra cosa. O sea, trabajo y todo eso era apenas una parte de lo que realmente uno tenía que tener para ser un buen físico. Entonces, si después cambiamos nuestro código moral por el que tiene más ideas, o el que tiene más resultados, o el que tiene más estudiantes, al de el que tiene más papers, posiblemente podamos después continuar con esto. Ahora, no lo puedo ahorita proponer porque no es una cosa tan sencilla. Es allá antes de que me corran del SNI, pues no es una cosa tan sencilla, es muy complicado, y es muy difícil decir, ¿sabes qué? Este va a ser el código y por lo tanto así lo vamos a hacer. Es imposible. Entonces ahorita el código que tenemos como científicos no está funcionando. Entonces hay que mantenerlo mientras funcione, pero pensando y teniendo en mente que lo tenemos que ir cambiando poco a poco en el futuro. Por decir algo, este código nos está frenando. Una persona, un investigador que encuentra una nueva idea, va a tardar 3 o 4 años en desarrollarla, y en esos 3 o 4 años no va a publicar, o va a tener, o por ejemplo, encuentra una excelente idea que nadie entiende, por lo tanto nadie lo va a citar. Entonces, cuando digamos, oye, este cuate no publica y no lo citan, ¿es malo? Pues no es cierto, porque si yo les puedo contar historias, pues me puedo pasar aquí contándoles historias y anécdotas de investigaciones que se hicieron originales, que nadie las citó, que nadie las tomó en cuenta, y después fueron el meollo del asunto, el cambio definitivo en el desarrollo de la física. Ahora, por supuesto, esta responsabilidad de coautorías y cosas por el estilo, aquí a nivel nacional las podemos controlar. Tenemos mecanismos, por ejemplo, a través del SNI o a través de las universidades, juntas de gobierno, bla, bla, bla. Sin embargo, a nivel internacional es muy difícil, y por ejemplo, el caso de las grandes colaboraciones, pues ahorita prácticamente todas son internacionales. Por decir algo, las grandes colaboraciones a veces deciden, ¿sabes qué? Para quitarnos de broncas entre todos, mejor metemos a todos como autores, aunque uno solo haya apretado un tornillo o haya clavado un clavo, o el otro haya regresado con las manos rojas por tanto manazo que le dieron porque no tocara los instrumentos. Entonces, efectivamente, o sea, eso es ahorita muy complicado, y en esas colaboraciones de 1600 autores, pues ¿cuál es tu contribución? Digo, francamente, yo me he encontrado con colegas que han estado en esas colaboraciones, y yo les pregunto, oye, ¿y en este artículo qué fue lo que pasó? La verdad, no sé, ni lo he leído. Y esa es la verdad, o sea, y bueno, lamentablemente tenemos ese problema, y si seguimos con nuestra tónica de que, bueno, solamente si tienes muchos artículos vas a ser muy bueno, pues yo creo que vamos a enfrenar nuestro desarrollo científico. Sin embargo, digo, hay que irlo preparando, porque ahorita nadie puede o nadie ha dado una manera de hacerlo de una manera diferente. Por supuesto, en los comités del SNI, yo estuve en el comité del SNI, y lo primero que llegamos y decimos todos, oye,
sí vamos a estudiar la parte cuantitativa de cada investigador, pero lo más importante es la parte cualitativa. Y sí es cierto, o sea, ya se empieza a tratar así las cosas, pero de todos modos sí se toma muchísimo en cuenta la parte cuantitativa. Entonces, a ver, ¿cuántos papers tiene? A ver, ya lo podemos pensar para nivel 3. No pensamos, por ejemplo, cuando yo llegaba, yo me gradué en Alemania, y cuando yo iba con los alemanes siempre me preguntaban, bueno, ¿y cuáles son tus resultados? Y cuando llegué aquí a México, digo, el primer investigador que encontré me preguntó, ¿cuántos papers tienes? Le digo, pues eso, ¿qué importa? O sea, mejor pregúnteme, no, ¿cuántos papers tienes y cuántas citas? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Por supuesto, lo que nosotros sí tenemos que tomar mucho en cuenta como investigadores, pues es que sí tenemos que tener esa ética. Miren, yo conozco de todo, he estado en contacto con muchísimos investigadores y te das cuenta de que se pasan, oye, tú ponme en tu artículo, yo te pongo en el mío, oye, apúntame como coautor y cosas por el estilo, o los estudiantes hacen el trabajo y después los profesores no los ponen. Eso es increíble, ¿sí? Entonces, si nosotros fomentamos eso, lo único que vamos a lograr es destruir nuestra comunidad. Ahorita está funcionando bien, con todos los defectos que ustedes quieran. Esas faltas de ética yo las he notado, pero son la minoría, o sea, son realmente pocas. O sea, yo no las oigo todo el tiempo, sino las oigo de vez en cuando. Entonces, pues hay que tratar de alguna manera denunciarlas, porque de todos modos se van conociendo. Dices, oye, ¿sabes qué? Ese cuate con él no te metas porque es así, ¿sí? Ahora, otra cosa que también sucede mucho es que pues un muy buen científico tiene una gran cantidad de estudiantes de postdocs y pues todos publican para él, ¿no? Ahora, ahí sí es dificilísimo decir, bueno, ¿por qué o por qué no? La verdad, ahí sí ni meterse, porque muchas veces lo más importante de un artículo es la idea o el camino para realizar la idea. Y eso a veces lo hace el profesor o lo hace una persona que después no metió mano al artículo. ¿Quién decide eso? Pues que lo decida la comunidad chiquita que está ahí trabajando en eso y digan, oye, sí o no. Sí, por supuesto el jerarca, que es el profesor, va a decir, a mí me pones siempre porque si no dan doctoras, ¿no? Y eso también puede ser una posición de no ética, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado con eso porque puede causar problemas serios. Yo creo que sobre artículos es suficiente y yo quisiera… Sí, yo nada más quería decir que yo un poco discrepo de la posición donde nuestro código moral es cuantitativo. Yo creo que esa preocupación de ver cuáles son las aportaciones y cuál es la calidad del trabajo, eso no depende de la época ni del espacio, o sea, eso es la esencia de la física. Que nosotros tengamos un sistema que se pervierte es posible y hay que tener mucho cuidado para que regrese al carril que debe ser, y tú lo estás diciendo que en las comisiones así ocurre, ¿no? La gente está preocupada de realmente saber qué hizo la persona y no nada más cuántos artículos tiene, porque si no, pues tú lo metes en una computadora y ya sabes qué nivel de SNI eres, ¿no? Yo creo que hay que tener, o sea, que la ciencia hay que cuidarla, el desarrollo científico hay que cuidarlo, y la única manera es tratar de todos nosotros pues de tener un comportamiento correcto. Y por eso estas discusiones son importantes, porque si alguien tiene una preocupación al respecto, yo les digo a todos los jóvenes, por ejemplo, lo que dijo el doctor Luis Godínez, no es nada más pónganme en un artículo, hay que leerlo, hay que entenderlo, y son corresponsables en la parte buena y en la parte mala. La comunidad te juzga, o sea, tú puedes tener muchos artículos, pero si vas a dar una plática y no sabes de qué estás hablando, no te vuelven a invitar, ¿no? Entonces la comunidad es el filtro del comportamiento ético, todos nosotros somos el filtro del comportamiento ético. Sí, yo quisiera agregar una opinión, ¿no? Porque estamos hablando de que el comportamiento ético está relacionado con los mecanismos de evaluación, lo que se valora, ¿no? Y entonces en función de lo que se valora es también en función de lo que va originando cierto tipo de comportamientos. No quiere decir que los justifique, pero los explica, ¿no? Entonces, las mecánicas de evaluación por pares, que es una práctica en CONACYT en general, es una práctica muy atípica en gobierno. En muchos lugares los programas de gobierno es llenar algún formulario, cumplir con algunas cosas y va. En los programas de CONACYT, no nada más el SNI, sino en general en los programas de CONACYT, hay evaluación por pares, es un tema de mérito, ¿no?
Entonces se evalúa por pares y es la misma comunidad la que en un momento dado valora. Lo que tenemos que afinar mucho y hay mucho que trabajar es en esos criterios, en buscar la congruencia y la coherencia de esas cosas. Yo tengo en el SNI ahora 6 o 7 meses, me estoy enfrentando al primer proceso de revisión. Entonces me estoy dando cuenta que hay mucha gente que sostiene que se le evaluó mal y se le está revisando. Y estoy seguro de que hay muchas revisiones que van a resultar en rectificaciones de los dictámenes. Eso es normal porque son humanos, ¿no? Son gentes que están. Pero lo que tenemos que tener claro son los niveles y los enfoques. Por ejemplo, alguna vez a mí en una conferencia estuve viendo la naturaleza de los indicadores con los que se hacían las evaluaciones. Este era un ejemplo de vacunas, ¿no? Y decía, bueno, podemos tener indicadores que nos hablen de cuántas vacunas producimos, tantas vacunas por persona, tantas vacunas por día, tantas vacunas por peso invertido, ¿no? Pero también podemos tener un indicador que nos diga cómo ese producto, esas vacunas se incorporan a la realidad. Esa es otra dimensión de indicador. Entonces, ¿cuántas de esas vacunas se aplicaron? ¿Cuántas se vendieron? ¿Cuántas y en dónde se colocaron? Y luego podemos tener uno de impacto que involucra la dimensión de tiempo y decir, bueno, esas vacunas, ¿cómo redujeron la mortalidad? ¿No? O sea, ya cuál fue el efecto de eso, ¿no? Entonces, 3 dimensiones de un producto y en el SNI estamos haciendo algo parecido. Se entiende un poco que en el nivel 1, pues lo que estás viendo es producción sistemática de investigación de calidad. Cuidas que los criterios de calidad de la producción se den, pero es básicamente producción, porque además es gente que está en la primera etapa, gente más joven. Luego la incorporación de esos productos a la realidad ya tiene que ver con quién te leyó, quién te citó, qué índice H tienes, tus alumnos dónde están trabajando. Ya no es nada más como en el nivel anterior de cuántos generaste o cuántos participaste en su formación, sino dónde están. Y el nivel 3 ya es el que involucra impacto en el tiempo, ese reconocimiento, esa incorporación de los productos en la realidad, qué impacto han tenido. Entonces creo yo que pues lo que tenemos que trabajar muchísimo es en tener alineados todos esos criterios, pero al final del día pues son comisiones que evalúan y son especialistas, no son gentes del equipo del SNI que están haciendo una contabilidad, como tú dices, como una máquina, ¿no? Cuéntale y ve el factor de impacto de las publicaciones, haces ahí calculas un número sesgado, yo digo pesado con diferentes criterios y entonces ya tienes una calificación y eso te da un nivel. No es así, no funciona así. Creo que, para regresar al tema de ética, creo que el punto es que en la medida en que esas evaluaciones son consistentes, son coherentes y esos criterios son compartidos y son efectivamente a través de los procesos de evaluación practicados, pues vamos a tener mucho más claro el camino de lo que al menos este programa está queriendo orientar y entonces vamos a tener también una mejor o menos, digamos, posibilidad de que estén comportamientos de publicar por publicar, ¿no? Y lo que sea, porque necesito 5 y a ver cómo le hago y me tengo que inventar algo porque tengo que tener 5, ¿no? No es ese. Sí, quizá sería bueno que nos abocáramos un poquito, aunque todos queremos decir algo sobre esto, sobre el tema de los estudiantes. O sea, los estudiantes están en un proceso de formación. Nos platicaba Luis que en la Universidad de Miami, donde él hizo su doctorado, híjole, yo les tenía que presentar y no los presenté, pero los presentó Anabel, en fin. El caso es que, bueno, Luis hizo su doctorado en físico-química en la Universidad de Miami y dice que cuando él llegó a la universidad con todos los estudiantes nuevos, los recibieron dándole una serie de indicaciones a todos los estudiantes, en particular lo que se esperaba del comportamiento ético, ¿no? Entonces yo también creo que algo que sería muy bueno en nuestros sistemas, en los miles de posgrados que ya tenemos muchos funcionando muy exitosos, que se hicieran estas sesiones iniciales. ¿Por qué, por ejemplo, falsificar datos no está bien? ¿Por qué maquillar datos no está bien? ¿Por qué poner el nombre en un artículo que yo no entiendo no está bien? O sea, eso los estudiantes están ahí para saber, ¿no?, las reglas del juego de los investigadores y quizá podemos abocarnos un poquito a este tema, ¿no?, que le regreso el micrófono. Sí, efectivamente, los estudiantes van a tener que aprender a la convivencia dentro de las comunidades científicas y pienso yo que lo más que podemos hacer aquí es darles algunos consejos
y también pues hay cosas que se pueden hacer y hay otras que no se pueden hacer. Digo, les voy a contar una anécdota en cosmología, que es donde yo trabajo, por decir algo. Déjenme pensar en una. La expansión del universo. Einstein estaba en contra de la expansión del universo. De repente llega un matemático ruso, Alexander Friedman, y encuentra que el universo tiene que estar en expansión. Fue corroborado por otro físico, que en este caso era un sacerdote católico belga, Lemaitre, que encuentra exactamente lo mismo. Einstein se enojó, pero después se descubrió que eso era cierto. Eso fue en 1920, 21, 24. En 1933 llegan dos matemáticos norteamericanos y se llamaban Robertson y Walker, y hacen lo mismo que hicieron 10 años antes los otros dos, el ruso y el belga. Y cuando yo llegué a la cosmología, la métrica con la que uno estudiaba el universo se llamaba la métrica de Robinson-Walker, y nadie reconocía a los otros dos. Pero eso pues es prácticamente inevitable. ¿Quiénes eran los que hacían realmente la física nueva? Pues eran los norteamericanos, y citaban a sus amigos, ¿no? Claro, ya en los años, a partir del año 2000, 2001, se empezó a decir que no, oye, también Friedman fue, y se le llamaba Friedman Robinson Walker, y ya a partir del 2006, 2007 ya se llamó Friedman Lemaitre Robinson Walker, y ahora ya se llama Friedman Lemaitre Robinson Walker. O sea, eso va a pasar, y les puedo contar otras 10 anécdotas de estas en donde no hay reconocimiento a los verdaderos descubridores de alguna cosa. Entonces, pues eso también se van a tener que enfrentar, porque nosotros vivimos en un país del tercer mundo. Y miren, aunque digan que no, sí no tenemos reconocimiento suficiente, porque todavía no tenemos el impacto como sociedad, como comunidad científica en el planeta. Entonces el día que la tengamos, entonces ya nos van a empezar a mirar. Y una vez yo estaba en una mesa y estaban 4 o 5 investigadores de todos los países, y uno de ellos dijo que cuando él le recibía un artículo para referear, dice, miren, si es de la India, si es de Brasil o si es de, y me volteó a ver a mí, iba a decir México, yo ni lo leo. Yo nomás lo rechazo. Y lo dijo en serio, y era un alemán, ¿sí? Y como yo estaba ahí, pues se evitó decir México porque yo vi que me volteó a ver. Pero así lo hacen, y entonces pues tengan cuidado, o sea, eso va a suceder y se van a tener que enfrentar a ello, ¿no? Pero lo que podemos hacer en México es seguir haciendo ciencia de mucha calidad, y eso nos va a llevar definitivamente a algún día tener un impacto de mucha fuerza dentro de la comunidad científica, y entonces cada vez nos van a ver más y nos va a ver más. Hay cosas que se pueden realizar y otras no. Entonces los estudiantes, eso se van a enfrentar, pero pues si no le echamos ganas, pues entre todos podemos hacer las cosas bien. Sí, pues yo ahora me estaba acordando de lo que comentabas, ¿no? Efectivamente, en la universidad donde yo estudié, las primeras semanas nos dieron este curso de ética, ¿no? Y entonces nos hicieron ejemplos, ¿no? Me acuerdo de uno donde un estudiante era de química, ¿no? Entonces había ahí creo que era un imán que le ponían, y entonces hacían un campo magnético, y entonces hacían una reacción, y eso favorecía el rendimiento de síntesis de un isómero sobre otro. Se publicó, fue un hitazo, ¿no? Y entonces lo empezaron a querer reproducir en otros lugares, y entonces no salía, ¿no? Y entonces llamaban al profesor y le decían, oye, pues estoy haciendo exactamente como dice el artículo y no sale, ¿no? Y entonces ya le daba tips, y entonces empezaron a viajar incluso al laboratorio pues para ver cómo se hacía, ¿no? Tenía cierta relevancia esta síntesis. Y se dieron cuenta que lo que pasa es que el estudiante iba hacia las 2 de la mañana y agregaba un poquito del producto, ¿no? Porque ya había mentido a la hora de que había un incremento en el rendimiento de síntesis, había que sostener eso, y entonces eso se fue creciendo hasta que los agarraron, y entonces nos contaron en aquel curso, esto que le estoy platicando fue lo que nos platicaron en ese curso, y entonces ya nos contaron todo lo que le pasó a ese estudiante, que por supuesto lo expulsaron, pero se acabó la carrera científica de él, y el profesor también tuvo un montón de problemas. Yo me acuerdo que cuando escuché eso a esa edad, yo decía, pues está bien, ¿no? Está interesante, todavía me acuerdo de la anécdota, ¿no? Pero uno no pensaba que eso le aplicara a uno, ¿no? Está así bien como en el abstracto, ¿no? Allá lejos, ¿no? Muchos años después, y con la interacción, te das cuenta que esas cosas pasan en diferentes niveles y pasan por diferentes razones. Alguna vez escuché una
Era un ejemplo de una analogía de cómo las sociedades se comportan desde el punto de vista ético. Era un ejemplo de un alto, ¿no? Decía, tú llegas a un alto a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y hay sociedades donde llegan al alto y se pasa, ¿no? No hay nada que los detenga. Hay otro nivel donde hay un mecanismo coercitivo, ¿no? Hay policías, hay cámaras, hay multas, entonces la gente deja de pasarse el alto porque si te agarran hay una consecuencia. Y hay un tercer nivel donde ya no hay ni cámaras, ni multas, ni policía, ni nada, la gente no se pasa el alto porque no se tiene que pasar el alto y ya no reflexiona en eso porque ya es un comportamiento ético, digamos, normal, ¿no? Ya es lo que se espera. Yo creo que mucho de lo que estamos diciendo y de ese curso y de todo lo que nos platicaron es porque eso se tiene que volver nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Alguna vez platiqué con un comisario de la función pública y nos estaba diciendo que, bueno, en nuestro país eso no voy a abundar y tiene muchos problemas de corrupción y de comportamiento ético en todos los niveles y en todas las áreas. Pero nos decía que es muy importante que la comunidad científica dentro del gobierno federal, dentro del gobierno, la comunidad científica es la que lleva un poco digamos, el frente del comportamiento ético y se espera que también junto con todos los demás pues vayamos avanzando como sociedad en eso, vayamos evolucionando en este camino, ¿no? Todos estos ejercicios, estas discusiones, los cursos de los que estamos hablando, pues abonan a eso, ¿no? Y es un tema cultural, no es un tema puntual, ni es un tema de reglamentos, ni de multas, es un tema de cultura que se va avanzando con eso, ¿no? Sí, déjenme nada más empezar a dar una de las preguntas del público. Te preguntan directamente si el SNI tiene un código de ética. No. No. El SNI no tiene un código de ética, nada más déjenme acotar, es una cosa que debemos tener, eso lo platicábamos anoche, sí debemos de tener un código, lo vamos a preparar, lo vamos a difundir, es algo que no tenemos, que deberíamos de tener. Y a la fecha, como les platicaba, funciona nada más en términos de lo que es el código de ética del gobierno federal de funcionarios públicos, ¿no? Ese es el único que adoptamos. Ok, así que del código es que quería darle una, antes de que me digan de esa, hay una quiero juntar dos preguntas que me llegaron. Una de ellas dice, creo que está un poco difícil, pero por lo que han estado platicando, preguntan si hay sanciones para controlar cuando se da crédito a autores que no participaron en el trabajo. En el caso particular de poner celebridades en los artículos para que les vaya mejor en el arbitraje, y otra cosa relacionada dice que entre instituciones hay gran amiguismo, me imagino que con el mismo fin, ¿no?, de colaborar para pasar o tener más artículos. Entonces ambas se las dejo a ustedes en la mesa para lo que quieran decir. Una es lo del código y la otra es sobre este problema de los autores que no contribuyen de forma significativa al trabajo. Bueno, lo del código ya lo comenté, ¿no? Sí, en particular el SNI todavía no lo tiene, todavía lo vamos a preparar, porque sí es importante. Con respecto a las coautorías, ese es un tema difuso, delicado, confuso, ¿no? Porque la autoría tiene que darse en función de una contribución sustancial intelectual al desarrollo de un trabajo, no es nada más tiene que ser asociada a que si esa contribución no se hubiese dado, pues entonces el trabajo no tendría no habría resultado, no se habría dado o no se habría dado de esa manera. Es muy difícil plantear, hasta aquí, hasta este punto merece coautoría y aquí todo el mundo va a irse por este camino y pueden ser ideas, pueden ser contribuciones de trabajo, digamos, físico, específico, experimentos que se hacen. La gente tiene criterios distintos de qué va en agradecimientos y qué va en coautoría. Ahí es muy complicado y yo he visto pues muchísimos pleitos de gente que dice, es que yo di una idea y me la robaron, ¿no? O sea, la idea no es algo que, a menos que tenga una propiedad formal, una propiedad intelectual, pues es una idea, ¿no? Cómo esa idea se transformó en el producto final, qué tanta cambios o evolución hubo en la idea para dar el producto, esas son cosas muy difíciles Entonces la respuesta concreta a la pregunta ahí es muy complicado. Yo creo que eso tiene que ver justamente con criterios éticos de los grupos y relaciones de trabajo, ¿no? Y esas son cosas que al menos desde el punto de vista de los reglamentos y del sistema se respetan, porque es muy difícil acotarlos, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, y es tan complicado porque, les digo, cada comunidad hace su código ético. Por ejemplo, en los matemáticos
cuando un estudiante termina el doctorado, los matemáticos no ponen el nombre del asesor en el artículo final, solo el del estudiante. Eso jamás lo harían los físicos. Y hay grupos de física que siempre ponen, por ejemplo, la gente de teoría de campos, siempre ponen los autores, igual como hayan contribuido, en orden alfabético. Pero eso no pasa nunca, por ejemplo, con los astrónomos. O a veces, y eso es muy, muy variable en otras, por ejemplo, en el Estado Sólido también es quién contribuyó más, quién fue el más importante en el artículo, y los últimos son prácticamente, y muchas veces en otros grupos el último autor es el que manda el artículo a la revista, ¿no? Entonces, pues es que eso es dificilísimo. Ahora, lo que sí tendríamos que tener cuidado es que nosotros tenemos que tener un buen prestigio a nivel internacional, a nivel nacional también, pero a nivel internacional. Porque, les voy a poner un ejemplo. Hace poquito se descubrió, aparentemente, que había partículas que viajaban más rápido que la velocidad de la luz. ¿Sí? Y después dijeron, ay, no era tan, no me equivoqué. Pero fue un hitazo, ¿no? También se descubrió, por cierto, por el mismo laboratorio, de que ya había materia oscura, detecciones directas de materia oscura, ¿no? Y sigue todo eso no se ha quitado, pero ningún otro laboratorio, ningún otro detector en el mundo ha encontrado lo mismo. Entonces, pues eso le pone a ese laboratorio, yo ya he escuchado comentarios de colegas de todo el mundo, dicen, no, mira, viene de allá, mejor ya ni les hagas caso. Y eso nos puede perjudicar muchísimo, porque si nosotros empezamos a tener falta de ética en eso y dar resultados así que sean hitazos nomás para que nos citen o para que nuestras publicaciones aparezcan en Nature, al final de cuentas el prestigio de la comunidad científica se ve entredicha, ¿no? Y eso va a perjudicar enormemente a la evolución científica de nuestro país, ¿no? Y eso sería terrible. Sí, tengo aquí un comentario, pero que tiene que ver con lo siguiente. Es el asunto de los conflictos de interés y amiguismos en los comités de evaluación. O sea, ¿tiene el SNI mecanismos para apelar? O sea, hay proyectos, la gente trabaja con proyectos de investigación del CONACYT y estos proyectos de investigación los ven comités que supuestamente tienen que declarar conflicto de interés y tienen que evaluar de una forma muy razonable, pero hay una inquietud en la comunidad manifestada por muchos y por un comentario que tengo que dice que no son justos, ¿no? Entonces, que si hay alguna forma de apelar o qué se puede hacer, porque sí es muy importante que las evaluaciones de proyectos pues sean justas, porque son el mecanismo de financiamiento de la ciencia mexicana. Bueno, en este momento CONACYT está en un esfuerzo de que las mecánicas de selección y de trabajo de todos los comités sean como más homogéneas. O sea, a la fecha, pues Becas genera sus comités, Ciencia Básica genera sus comités, Fronteras de la Ciencia genera sus comités. Ahora lo que estamos buscando es que tengan más o menos las mismas mecánicas, la misma conformación. La del SNI es, por cierto, de las más avanzadas, porque son los programas también más viejos, ¿no? El SNI busca conformar sus comités, por supuesto, con especialistas desde las áreas en función del número de solicitudes que se reciben, porque cada una, pues dentro hay subáreas, ¿no? Entonces se buscan especialistas. Además, le mandamos toda la lista de elegibles, digamos, al foro consultivo, y el foro consultivo después hace algunas votaciones, entonces también la comunidad participa en la elección, digamos, o selección de los miembros de las comisiones, y después esos son los que finalmente en el SNI funcionan, y son evaluadores que duran 3 años, es decir, ya se tiene como por un periodo de 3 años y después esas se van renovando, no todas al mismo tiempo, sino como por partes, ¿no? De tal suerte que exista cierta memoria de cómo se hacen las cosas y que la renovación se vaya dando. Esa mecánica está haciéndose el trabajo para implementarse en todos los demás programas que tienen que ver con proyectos. Ya muy a detalle de cómo es que funcionan las de los proyectos, cómo se apela a una evaluación en los proyectos, yo no lo conozco. O sea, no podría comentar mucho porque esas ya no las… Lo que puedo comentar es que se está buscando hacer una mecánica, digamos, transversal, ¿no? Sí, para que sea más o menos igual. Para la evaluación, que es súper importante. Yo quisiera dar una pregunta, disculpen que hay unas… no puedo, no sé cómo nos va a dar tiempo a todas las preguntas, pero hay una de estudiantes que me gustaría que dijera Tonatiuh, creo que las voy a leer tal cual. Dice: ¿qué tan ético es tomar los datos generados por estudiantes y que el asesor publique estos datos sin darle crédito? ¿Hay algo que se pueda hacer?
tiene derecho solo por financiar la investigación. Estas cosas son muy delicadas y creo que si quisieras, por favor. Bueno, sí, efectivamente, y sí pasa mucho, ¿no? Que un estudiante hace un trabajo exhaustivo, hace una investigación, encuentra resultados importantes. Yo lo he vivido varias veces y el profesor simplemente le dice, bueno, pues muchas gracias, vete a tu casa, y lo publica él solo. Eso es completamente una falta de ética. ¿Pero porque, qué se puede hacer? Sí, el estudiante, digamos, aquí es lo que te preguntan. Lo único que puede hacer el estudiante, y a veces, y también lo he vivido, es el estudiante va y le pregunta, lo reclama y dicen, oigan, yo estuve haciendo este trabajo y ahorita me sacaron, ¿no? Y pues, muchas veces es dificilísimo demostrar que es cierto o es mentira, porque dicen, bueno, pues tengo nomás mis datos y aquí están, pero eso a veces no es suficiente porque los datos los pudo haber copiado, cualquier cosa, es complicadísimo. Sí, los estudiantes por supuesto tienen que apelar a decir, oye, yo soy parte de esa investigación, pero les digo de entrada, es bien difícil, porque la demostración de que sí es cierto, muchas veces se puede, eso es cierto también, porque todos los colegas de ahí lo estuvieron viendo siempre ahí y lo estuvieron observando que él estaba haciendo la investigación, pero muchas veces no. Y si no hay una prueba tajante de que el profesor diga, no, yo lo hice y él no tuvo nada que ver, o lo hicieron mis otros estudiantes y él no tuvo nada que ver, a veces es complicado. Pero por supuesto ahí pues es una cuestión de ética del profesor, que pues a veces tiene el poder de hacerlo, y yo creo que eso no debería de ser así. Lo que yo les recomiendo a los estudiantes es busquen pues un buen asesor. O sea, siempre pregúntenle a los colegas, a los estudiantes que están con un asesor, oye, ¿qué tal es él? ¿Cómo es él? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trata? Sobre todo, ¿cómo trata a las estudiantes? ¿Cómo trata a los estudiantes? ¿No? Porque también se da mucho, o sea, esto es una recomendación muy fuerte a los estudiantes. Muchas veces llega uno con un asesor y el asesor le pinta a los estudiantes un mundo. No, hombre, yo te voy a apoyar y te voy a llevar a congresos, o a otros, no, mira, te vas a ir a tal laboratorio en Estados Unidos y ahí vas a trabajar, o allá en Ginebra y vas a trabajar a todo y vas a vivir en Europa y yo te voy a pagar todo. Y pues no, los estudiantes abren los ojos y dicen, no, pues yo con él, ¿no? Pero muchas veces resulta ser que es un asesor que es un déspota o un plagiador o cosas por el estilo. O simplemente él no mueve un dedo y a él le cargan al estudiante y realmente hizo el trabajo en otros lados. Entonces, eso pregunta a los estudiantes. Yo les recomiendo mucho platicar no con uno o con dos, con muchos asesores, y no se dejen apantallar pues por los apoyos. Por supuesto, los apoyos son imprescindibles y son muy buenos, y quien les dé más apoyos, pues por supuesto que es el mejor asesor, ¿no? Pero sí tengan mucho cuidado de qué tipo de asesor escogen. Y yo les digo, o sea, que siempre hay antecedentes, y con los antecedentes uno se puede dar cuenta de qué está pasando. Sobre todo a las muchachas, a las estudiantes mujeres, pues también hay de todo, ¿no? O sea, hay asesores que son inclusive maléficos y comienzan a hacer cosas a tratar de sacar ventaja, ¿sí? No nada más desde el punto de vista científico, sino ya también personal, y pues eso sí es terrible, o sea, no lo deben de permitir por ningún motivo, y yo pienso que, o sea, yo no creo en la igualdad entre hombres y mujeres. Yo creo en la equidad entre hombres y mujeres, y yo creo que las mujeres deberían tener privilegios con respecto a los hombres, porque deben tenerlos. O sea, simplemente para llegar a la equidad sí tienen que tener privilegios, y yo creo que hay que dárselos. Y ahorita estamos tratando de llegar a la igualdad, es el primer paso, pero después el siguiente paso es llegar a la equidad, y eso es el siguiente paso que lo tenemos que dar algún día, ¿no? Bueno, yo nada más quiero decir que en resumen sí es importante que denuncien, porque aunque se requieren pruebas y no siempre se puede probar, es lo que está diciendo Tonatiuh, se crean antecedentes, y esos antecedentes pues se van acumulando. Digo, otra cosa que es importante, que también estaba platicando ayer con los ponentes, es que también hay acusaciones infundadas y acusaciones maliciosas. Entonces eso es una falta de ética terrible, porque las acusaciones destruyen la reputación de algún investigador o investigadora, y esas también se deben perseguir. Entonces, si es una cosa real, pues tienen que denunciar, porque eso se va acumulando, y si es una cosa falsa, también se va
se va acumulando en la cuenta de la persona que acusa, ¿no? Aquí dicen algo para la Sociedad Mexicana de Física y yo quizás luego lo pueden discutir, y es que si hay alguna guía para el orden de los autores en artículos y pósters. Quizá esto no es nada más para la sociedad, sino en general, como en qué orden ponen los autores, si alguien se pone siempre de primero y todos los demás van después. Esto también pues se va conociendo cómo la gente va actuando, ¿no? Y quizá tú puedes decir algo respecto a los estudiantes, pero ¿qué pueden hacer? Bueno, les digo, es que eso ya depende de la comunidad científica y les digo, es muy diferente las costumbres, ¿no? Por ejemplo, en los grupos donde yo estoy, pues siempre es el estudiante que más, o el estudiante que más participó, o el grupo de estudiantes que más van en orden alfabético. Por ejemplo, si hubo dos que participaron igual, bueno, ahí sí tiene uno que poner un criterio y pues el orden alfabético es el único que se le ocurre a uno, ¿no? Pero pues eso sí depende. En el caso, por ejemplo, de las grandes colaboraciones, casi siempre van los 2 o 3 primeros, son los que realmente hicieron el artículo, y todos los otros 1600 son en orden alfabético. Entonces, pues eso es la costumbre de cada comunidad, y bueno, pues nada más hay que aceptarla, y la gente en general, en las comunidades, saben cuál es esa costumbre, y por lo tanto dicen, bueno, aquí no se sabe quién fue el que hizo más, pero se sabe que todos colaboraron de alguna manera, y eso, ¿no? Sí. Sí, hay algunas preguntas que son como más dirigidas al SNI, pero no creo que tengan que ver con ética. Bueno, no la entiendo yo como tal. Hablan un poco de la justicia, entonces se las voy a platicar aquí, lo que dicen, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, hay instituciones con muchos recursos, que pueden formar muchos recursos humanos o que tienen mucha infraestructura, ese tipo de cosas, pues, digamos, alguien pregunta si hay algún organismo o institución que vea que esta desigualdad, es lo que yo entiendo de esta pregunta. Me imagino que podría interpretarse como algo de ética, pero no sé si quisieran decir, así está escrito, ¿no? ¿Hay algún organismo o institución que contemple el crecimiento desigual de recursos humanos y de infraestructura? No, pues es que yo tampoco entiendo muy bien. Sí. Lo que puedo comentar nada más es que sí, estamos muy conscientes en el SNI, en el diseño del programa y en la operación del programa, de que hay muchos temas injustos en la evaluación. O sea, es cierto, ¿no? Hay muchas asimetrías, no es lo mismo desarrollar tu carrera en alguna institución donde tienes un laboratorio y no tienes apoyo, o alguna que tengas que dar 50 clases, ¿no? O no tienes alumnos de posgrado, o los alumnos de posgrado que tienes no tienen los mismos criterios de selección y de permanencia en los programas de posgrado que otros. Hay instituciones que están equipadísimas, hay instituciones que ya no es lo mismo trabajar con alguien que está trabajando los temas que tú estás trabajando en los cubículos de enfrente y de un lado, y que te puedes parar a platicar de eso, que si en 500 kilómetros no hay nadie que trabaje lo que tú trabajas. En fin, hay muchos temas institucionales de injusticia. Hay temas también hasta con los equipos, ¿no? de humanos, ya no nada más de materiales o físicos, sino humanos, en términos de la edad de la planta académica, la consolidación de la planta académica, en fin, hay muchas cosas de ese tipo, desde el punto de vista nada más de investigación. Y luego también hemos tenido cuestionamientos de decir, bueno, pero es que hay otras cosas que son muy importantes en la actividad académica, por ejemplo, la docencia, ¿no? ¿Por qué la docencia no cuenta igual? ¿Por qué el Sistema Nacional de Investigadores no se vuelve un poquito un sistema nacional también de docentes, ¿no? Y después también viene el tema, recuperando un poquito todo lo que se habló en la ceremonia de inauguración, de la vinculación, ¿no? Si el país necesita pues, que la ciencia se vincule más a la solución de problemas, entonces, ¿por qué no estamos incorporando con más y más valor ese tipo de actividades? En fin, hay muchas cosas, y entonces volvemos al Sistema Nacional de Investigadores un poco más un Sistema Nacional de Tecnólogos, ¿no? Y entonces quitamos el doctorado y esos requisitos y lo volvemos, ¿no? Bueno, hay muchos cuestionamientos y todos son válidos, ¿no? Todas esas cosas son válidas, pero el programa está pensado, está estructurado y está evolucionando, y creo que tiene resultados importantes, porque además es uno de los programas más viejos del CONACYT, tiene 34 años de existencia, entonces se puede hacer medición de su impacto, que pues es un sistema nacional que lo que está haciendo es promover la investigación. Hay muchas otras cosas importantes, pero es el Sistema Nacional de Investigadores.
Y no lo podemos volver de tecnólogos por muy importante que eso sea, no lo podemos volver de docentes por muy importante que eso sea, nadie está diciendo que no lo sea, está enfocado a eso, va a ir tomando en cuenta la evolución de los investigadores tocando esas áreas en la evaluación subjetiva, la que yo mencionaba hace un rato en los niveles superiores de impacto, pero en conclusión, pues sí tiene muchas injusticias, ¿no? Y son inherentes a su naturaleza. Ese es el punto que quiero. Perdón, nada más para completar, también preguntaban en esa dirección qué condiciones debe proporcionar una institución de nivel superior para garantizar que los profesores realicen investigación básica. Iba dirigida y aplicada. O sea, es otra pues, parte de la injusticia, ¿no? Algunas universidades dan muchos recursos, otras no dan recursos, pero si querías completar en esa dirección. Bueno, sí, yo lo que quería decir exactamente en esa dirección, se hace un círculo vicioso. Como no se contratan gente de alto nivel, no se le da recurso a la institución. Como no se le da recurso a la institución, no se pueden contratar gente de alto nivel. Entonces, ¿qué hacer? Pues muchas veces es como abrir brecha, ¿no? Entonces, decir, bueno, yo contrato a ellos y luego poco a poco ir aumentando la calidad de mi investigación y poco a poco contratando mejor gente. Eso está excelente, pero pues también vienen las envidias, ¿no? Cuando los que estuvieron al principio se ven rebasados, pues ya se sienten menores y entonces pues les quitan prácticamente su institución y la llegan a otra. Entonces sí se vuelve un círculo vicioso, pero hasta ahorita yo he visto que mal o bien todas las instituciones han estado aumentando su calidad. A mí me da mucha alegría llegar a una institución que hace 20 años nadie quiere irse para allá y ahora tiene un exceso de gente que quiere irse para allá porque ahora están muy buenos, o sea, trabajan muy bien. Y hablando también de la parte tecnológica por lo del Sistema Nacional de Investigadores, me gustaría comentar algo que yo estoy trabajando en cosas muy de física teórica, muy de física matemática, y a mí varias veces me han venido a preguntar estudiantes, tocando el tema tecnológico, oye, ¿es ético que en un país donde 17 millones de habitantes están por abajo del nivel alimenticio y 53 millones de habitantes son pobres, tú hagas física matemática y haciendo cosas tan teóricas? Y la respuesta es que si no las hacemos nosotros, pues no estamos haciendo ciencia en serio. La ciencia básica es el sustento de la tecnología y la tecnología es el sustento, es el camino para mejorar las condiciones y niveles de vida de la población. Entonces, ciencia básica es fundamental, ya hace rato lo dijo el doctor Paredes, o sea, qué bueno que lo dijo así, pero si no hay ciencia básica, simplemente la tecnología que vamos a hacer no va a ser del nivel internacional y por lo tanto no vamos a estar resolviendo los problemas a nivel internacional. Los empresarios nos van a decir, oye, allá en Japón me venden este objeto tecnológico más barato y mejor que tú, y ¿por qué te lo voy a comprar a ti aunque estés en México, ¿no? Y en cierta forma van a tener razón. Entonces sí necesitamos hacer ciencia básica y la tecnología es el camino directo para poderlo aplicar, ¿no? Pues muchísimas gracias, vamos a tener que cerrar. Yo no sé si quieres decir algo en un minuto, Luis, antes de cerrar la mesa. Yo creo que hay muchas preguntas y los invito a pasar aquí con nuestros ponentes para sus preguntas concretas. Sí, no, yo creo que si quieres ya ahora que pues, platicamos ya en corto, digamos, sobre las preguntas que tengan. Okay, sí, hay muchas preguntas sobre el SNI, que ¿por qué no aceptan doctorados extranjeros? ¿Por qué para su evaluación? Pero se aceptan tener tesis de doctorado del extranjero para la evaluación del SNI, pero yo creo que sí los aceptan. Bueno, pero ahorita yo creo que eso no es ética, sino más bien es como problemas del sistema de evaluación. Bueno, sí, eso es otra rama importante, como el hecho de que hay convocatorias que son para mexicanos exclusivamente, pero desafortunadamente pues me están presionando, o sea, vamos a tener que terminar aquí y yo les pido que se acerquen aquí con nuestros invitados y que discutan aquí. Tenemos una gran oportunidad, el doctor Luis Godínez es súper amable y les va a contestar todas sus dudas, y el doctor Tonatiuh Matos ya ven que tiene mucha pasión. Gracias. Les pido